motivo del Día del Libro, conversamos hoy con el escritor Cristóbal Borrero de Lis. Cristóbal Borrero ejerce la docencia desde 1981. Ha sido actor durante 14 años y es además escritor de múltiples obras literarias que engloban la poesía, el ensayo, los relatos y la narrativa. Entre sus obras más importantes podemos destacar Génesis del Verbo y algunas mudanzas narrativas, Internodios, relatos que incluyen revistas literarias como La Mar Salada o Sucesiones de Don Quijote, un díptico literario que fue editado en 2017 y lo conforman Apología de la Meditación y Haikus del Sol Poniente, y además una novela inédita, Hijo bastardo de Olaf, que está entre bastidores editoriales y que verá la luz el año que viene. Cristóbal, la primera pregunta tiene que ver con cómo llega un profesor de electrotecnia a escribir. ¿Qué es lo que hace que tú decidas escribir? Bueno, ser profesor de electrotecnia y dedicarme a la escritura no es una rareza. Ya hay otros escritores, ¿no?, que lo hacen, además escritores de cierto nombre. Primo Levi, que era químico, grandioso escritor de relatos, que además fue víctima del Holocausto y que sobrevivió precisamente porque fue utilizado como químico para las prácticas de eugenesia que hacían los nazis, y esto le ayuda a salvar la vida. Y además de Primo Levi, Jean Margarit, escritor catalán, que es arquitecto, además da clase de estructura en la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Kurt Vonnegut, que era ingeniero de caminos, o sea, no es una rareza. Quiero decir con esto que los caminos que a uno lo llevan a la escritura pueden ser múltiples. Depende quizás de la influencia que tenga externa, ¿no? En mi caso particular, lo que me ha llevado a la escritura fue el teatro, precisamente. Un profesor que me pidió que trabajara con él en una escuela en un montaje de escuela, y a partir de ahí, pues, posteriormente me llevó a su compañía de teatro en Sevilla, y a partir de ahí trabajar con Valle Inclán, trabajar con Shakespeare, trabajar con Alejandro Casona, trabajar con Molière, trabajar con infinidad de autores, pues me lleva a la escritura. Despierta en mí ese interés por contar mi versión de los hechos. Que en realidad lo que es el escritor, como tú bien sabes, que me lo has escuchado decir varias veces, el escritor lo que intenta siempre es contar su versión de los hechos. Bien, centrémonos ahora en tu trabajo literario. Te voy a leer un par de frases, a ver si te suenan. La primera dice así: el viejo catedralicio de Historia del Arte se empujó las gafas desde la punta de la nariz. Es un relato que se titula Piedras que no son lo que eran. Es correcto. De este libro. Correcto. Ahí va otra. De madera. Eran arcos catenarios invertidos, con los vértices a ras del suelo, formando una larga galería abierta, como desperezándose al amanecer. Sí, este es un texto en prosa que está incluido en este libro, en Apología de la Meditación, el que salió el año pasado. Muy bien, son los comienzos, o sea, la primera frase de esos dos relatos. ¿Qué importancia das tú a la primera frase? Bueno, cada escritor tiene su mecanismo de trabajo, ¿no? Yo particularmente no trabajo partiendo de una frase. Yo trabajo más bien partiendo de una imagen. Son imágenes, porque el cerebro humano es visual. No olvides que todos los animales que contamos con el sentido de la vista, en nuestro cerebro se forman imágenes, no palabras, ¿no?, en el caso del ser humano. Entonces yo creo que la mayoría de los escritores son visuales, los hay que no. Yo recuerdo, por ejemplo, una conferencia que tuve la ocasión de escuchar de María Zambrano antes de morir, que decía, bueno, no sé si fue María Zambrano o Rosa Chacel, decía que se podría escribir un libro solo con comienzos de poemas. Pero eso no deja de ser un recurso. En cuanto a partir de qué momento el escritor parte de su trabajo, yo creo que en mi caso es visual. Yo tengo una imagen y a partir de esa imagen empiezo a descomponer qué facetas, qué aspectos pueden ser aprovechables y explotables literariamente. ¿Pero tienes una estructura preconcebida? No. Hay escritores que lo hacen, pero yo no. Yo voy sobre la marcha. Mi punto de partida es esa imagen y conservo esa imagen hasta el final. Y esa imagen intento exprimirla, descomponiéndola en múltiples
fracciones para encontrarle el sentido que quiera explicar de fondo. Incluso a veces con la imagen me viene el título, ¿eh? Incluso, hay veces incluso que tengo el título antes que el trabajo realizado. ¿Y te dejas llevar por la intuición o partes de una estructura preconcebida? No. Es que depende del trabajo. Yo soy intuitivo, es decir, vengo del teatro. En el teatro, el montaje teatral se hace siempre sobre intuiciones. ¿Por qué? Porque el autor teatral da acotaciones, que llamamos, ¿no? Las acotaciones son esas aclaraciones que hace el autor entre paréntesis, que te dice el personaje está sentado, ¿no? O grita, o se levanta, o lo que sea. Entonces, pero el autor no te cuenta qué intenciones tiene a la hora de darte, a través del diálogo incluso, no te da qué estructura tiene el personaje, en qué situaciones psicológicas se mueve el personaje, y tú tienes que intuirlo. Entonces ahí hay un ejercicio de intuición muy poderosa. Y esa práctica de intuición yo la aplico a la literatura, de todas, vamos. Hay veces que la intuición te lleva, porque no me quiero extender mucho, pero hay veces que la intuición te lleva a tener eso que lo llaman la inspiración, que es una gran mentira. La inspiración es una gran mentira. Pero a veces es cierto que en el momento más inesperado, estando acostado, o estando en una reunión de amigos, o yendo por la calle, aparece una expresión de esa imagen que es origen del libro o del poema, y esa expresión de esa imagen está cargada de conmoción, te conmociona. Y a veces sería importante contar con un papel, un punto donde anotar eso, ¿no? Y ahí sí que puede haber un poco de búsqueda de la estructura. Pero ya te digo, siempre partiendo de esa primera intuición. No sé si me he explicado bien. Sí, te has explicado bien. Bien. Bueno, aquellos que hemos leído a Cristóbal Borrero sabemos que no es un escritor sencillo, que suele darle una vuelta de tuerca al lenguaje. Y si, por ejemplo, hemos leído Internodio, pues ahí se ve claramente cómo tú hicieras un pulso constante a las palabras, ¿no? Háblanos un poco de ese libro tuyo. Bueno, lo de jugar con las palabras y tener un lenguaje complicado me lo puedo permitir partiendo de la base de que yo no quiero ni he querido nunca vivir de la literatura. Claro, tú no escribes literatura de playa. Evidentemente. O sea, si yo ni quisiera... para un gran público. Yo quisiera poder pagar la factura a través de la literatura, yo tendría que pensar en un público mucho más amplio. Luego, ese lenguaje que tú hablas me lo puedo permitir porque mi intención no es ser escritor profesional. A mí me gusta como opina Kurt Vonnegut, precisamente, que dice que la literatura o el arte en general no se hace por ganar dinero, sino que se hace para enriquecerse un poco personalmente y para mejorar el alma, ¿no? O algo así. Entonces, Internodio está puesto en plural, internodios. Internodio viene de internodius, del latín, significa espacio entre nudos. Este libro se me sugirió precisamente la idea, la voy a contar lo más breve que sea posible. Cuando nos conocemos las personas, nos preguntamos cómo nos va, qué tal, y cuando nos presentamos a los demás, pues nos contamos nuestra profesión, cuántos hijos tenemos, nuestras aficiones, si nos gusta el deporte, si no nos gusta el... Esos serían los nudos. Y yo he escrito un libro sobre los espacios que hay entre esos nudos. Es decir, nadie se presenta diciendo, hola, me llamo fulano de tal y soy un grandísimo egoísta, o un grandísimo vengativo, soy rencoroso, eso nadie lo cuenta. Entonces, pero en ese espacio de interrelación que tenemos con los demás, de yo me gusta el deporte, me gusta ir a la playa y tal, pues subyace todas esas virtudes y defectos del humano. Entonces este libro está dedicado a esos espacios entre nudos. Y me he permitido ese lenguaje por puro divertimento, evidentemente. Ahí, y tú lo sabes que lo hemos hablado alguna vez, yo abro un paréntesis, que eso va en contra de toda regla literaria, yo abro un paréntesis y lo cierro 3 páginas después. Eso es un desastre. Eso, desde el punto de vista comercial sería un desastre porque cuando el lector llega al final del paréntesis no se acuerda ni qué fue el motivo del paréntesis. Sí, punto. Entonces, esas libertades que me las he tomado sobre todo en este libro, ¿no? En los otros no, pero en este sí me lo tomé ese tipo de libertades. Justaposiciones larguísimas, de 4, 5, 6 páginas. Y cuando llega al final de la 5ª página, digo, bueno, ¿esto por qué viene esta justaposición? ¿Por qué ha nacido esta expresión, no? Y la verdad es que me divertí mucho escribiéndolo.
Cuando yo presenté esto a la editorial, a Paco Torres, que nos hicimos muy amigos después de publicar Génesis del Verbo, como teníamos confianza, se lo pasé. Oye, Paco, mira este libro, a ver qué te parece y tal. Y le echa un vistazo, como amigo, ¿no? No como editor. Y me llamó 25 días después, me dice, vamos a cenar. Fuimos a cenar y cenando me sacó el contrato de edición. Y me dice textualmente, no voy a ganar un duro con este libro, pero te lo voy a publicar. Pero la verdad, él le vio el divertimento, le vio la parte divertida del libro, y la parte irónica, la parte perversa, ¿no? Así es. Muy bien, pues la escritura tiene mucho que ver con la lectura, ¿no? Y además no podemos pensar en ningún escritor que no sea lector empedernido. Por supuesto. O sea, para ser escritor, primero tienes que ser lector. Entonces yo además, la lectura que yo hago son lecturas que para mí son escuelas de pensamiento. Yo, por ejemplo, yo leo Shakespeare, y yo leo Shakespeare no como escritor, sino como que era un tipo que fue capaz, trasladándonos en el tiempo, siglo XVI, de crear 200 personajes, y cada uno de esos personajes retrata a la perfección un aspecto de la condición humana. La venganza, el amor, las pasiones, el odio, el miedo a la muerte, el miedo a la soledad. Entonces, Shakespeare hace todo un alarde de conocimiento de la conciencia humana. Entonces, leer a Shakespeare significa acceder a esa escuela de pensamiento. Igual que Shakespeare, hablo de Marcel Proust, hablo de Kafka, bueno, la lista sería interminable. La lista sería interminable. Decía Orhan Pamuk el otro día, en una entrevista que le hacían en la radio, que la literatura debe de ser la religión de todas las personas, porque es a través de los libros donde realmente se aprende a ser mejores personas, a tener valores, y sin embargo cada día se lee menos. Dicen las estadísticas que como que unos 50.000 libros, títulos se publican en España, ¿no? Y sin embargo, contradictoriamente es el país de la Unión Europea donde menos se lee. Estamos de acuerdo, efectivamente. ¿Verdad? ¿Cómo digieres tú eso? Bueno, tenemos un gran enemigo que es Internet, que es ¿cómo se llama esto? Las redes sociales, y contra ese enemigo es difícil de luchar, porque la lectura requiere una detención del tiempo. ¿Sí? Tenemos que detenernos para leer, tenemos que detenernos para asimilar lo que leemos, y tenemos que detenernos para que esa lectura nos transforme. Por eso decía yo antes lo de escuela de pensamiento. La lectura transforma, pero Internet, por ejemplo, no. Internet, podemos acceder a una intertextualidad dentro del libro. Tú abres un libro en Internet y eso te permite entrar a la vez en 2 o 3 libros, pero esa entrada siempre va a ser superficial. Nunca va a producir un cambio de pensamiento. Yo tenía una pregunta preparada, que era qué o quién te había traído a ti a la lectura, por si eso era una fórmula mágica que pudiera servir para ser utilizada entre nuestros alumnos. Tú antes hablabas del teatro, al principio de nuestra conversación. Sí. ¿Crees que el teatro pudiera hacer algo en las escuelas? Yo creo, y la pregunta es estupenda, yo creo que en los planes de estudio tenía que haber 2 cosas fundamentales, como asignatura. Una es Montaigne y otra el teatro. Pues nada. El teatro no solamente ya como estudio de la obra dramática, sino como puesta en escena de la puesta dramática. ¿Por qué? Porque cuando tú haces teatro, descubres que dentro de ti hay un dictador, hay un cura, hay una puta, hay un santo varón, hay un hijo descontento con su padre, hay un padre que no es buen padre, hay toda esa gama de personajes que podemos encontrar en el mundo, es uno mismo también. Y entonces el teatro, practicar el teatro, significa que puedes acceder a ese tipo de personajes y descubrir que todo tiene una razón de ser, hasta el personaje más perverso, y te ayuda a ser más comprensivo. Y te ayuda a ser más comprensivo no solamente de cara a las personas que te rodean, sino de cara a todo el proceso histórico, literario, etcétera, etcétera, que nos hace ser lo que somos hoy. Pues quizás aquellos que están tan preocupados por las estadísticas y para que el número de lectores crezca, o para que entre los alumnos
haya una mejor predisposición, deberían de tomar nota de ello. Pero no podemos contra eso, baby, porque Ya. el sistema puede más. Bueno, El sistema puede más. bueno, pues ahora tengo 4 pequeñas o preguntas cortas Sí. para que tú las contestes como quieras. A ver, Primera pregunta. Un libro de cabecera. libro de cabecera. Pues sinceramente no tengo libro de cabecera, porque cuando me he puesto a leer en la cama me quedo durmiendo inmediatamente, 5 minutos. Y por la mañana siguiente, bueno, primero que cabeceo muchísimo esos 5 minutos. Y a la mañana siguiente tengo que hacer un esfuerzo enorme para recordar qué leí en aquellos 5 minutos. Luego me parece que yo no practico la lectura en la cama porque me parece que es una pérdida de tiempo. Para mí, por lo que he dicho anteriormente, la lectura es algo bastante importante. Entonces leo una serie con unas determinadas condiciones, ¿no? O sea, yo soy de lectura de codo en la mesa, ¿eh? O de codo en un sillón de codos, pero no tumbado en una tumbona de playa porque no soy capaz, no soy capaz. Así que leer en la cama, imposible. Bien. Segunda pregunta. ¿Tu autor favorito? Mi autor favorito, pues, es una pregunta difícil, porque cada autor que he leído, como yo los considero, los que yo leo, escuela de pensamiento, cada autor representa para mí una parcela importante de asimilación, de formación, de conocimiento. Y entonces, no sé, me sería muy difícil elegir un autor favorito. A ver, déjame que piense. Uno que haya transformado... Es que tengo muchos. La verdad, me cuesta mucho, Pepi, me cuesta mucho. Tercera pregunta. Bueno, voy a citar uno. No lo voy a citar. No, porque si lo cito me va a venir otro y va a haber una concadenación de autores y vamos a estar 10 minutos. Son respuestas cortas. Son respuestas cortas. Tercera pregunta. Imprescindible a la hora de comer. Imprescindible a la hora de comer, En la mesa. tener apetito. Segundo, Eso es tu problema. segundo, beber un poco de agua para que el estómago asimile un poco la digestión, además llena un poquito y resta ese apetito. Y por supuesto tiene que haber un vaso de vino. Y buena compañía. Y buena compañía, por supuesto. Comer solo es muy aburrido. Bueno, pues si te toca hacerlo, pues no tiene más remedio. Pues sí, comer comes. Si sirve de contestación, jamás leo comiendo. Ujú. Eso de que el libro se me manche de tomate o de una hebra de plátano, es terrible, vamos, me parece algo dolorosísimo. Bien, y por último, la banda sonora de tu vida. La banda sonora, pues mira, también es una pregunta O difícil. alguna música que... También es una pregunta difícil, porque yo soy de los que opinan que no hay nadie en este planeta que no le guste la música. Desde que estamos en el seno materno, en la matriz de nuestra madre, escuchamos el ritmo sincopado de su corazón. Entonces, todos tenemos una inclinación por la música. Con la música me pasa exactamente lo mismo. Es decir, me gusta todo tipo de música, pero creo que cada tipo de música responde también a momentos emocionales. Pero si tengo que decirte una pieza musical o algo así, sería, por ejemplo, la Missa Solemnis, Opus 123 en re mayor de Beethoven. Muy bien. La he escuchado 150 veces y todas las veces que la he escuchado, casi me ha hecho llorar. Pues la entrevista se ha acabado. Qué breve. Pues Qué corto y con qué breve. esta conversación que hemos tenido, le hacemos nosotros nuestro pequeño homenaje al Día del Libro y te doy las gracias por Gracias a ti. invitarme a entrevistarte. Muchísimas gracias a ti y a vosotros. Hasta la próxima.